Muy buenas noches a todos. Les queremos compartir lo que fue nuestra séptima asamblea de penumbra. Esa noche estuvimos sufriendo de algunos percances técnicos y tras un falso comienzo logramos arrancar nuevamente con la transmisión. Sin embargo, lamentablemente después de apenas 45 minutos, la transmisión se nos cayó. Por suerte rescatamos el video que sí se llegó a transmitir, en donde logramos tocar brevemente un buen recuento del tema la historia y evolución de los juegos de rol en línea. Y esto fue de lo que hablamos. Una disculpa a los que nos estaban viendo en YouTube, se nos cayó la transmisión, pero ya estamos de vuelta. Dicen por allí que podemos ser derrotados, pero nunca vencidos. Entonces, pues ya estamos aquí una vez más y le doy la bienvenida a Damián y Arnaldo, que son, vamos a estar nosotros tres. Yo soy Alexander y pues vamos a comenzar de una vez por todas. A ver, Damián, dinos hola, que ya regresaste. Está, muy bien, perfecto. Bueno, y para los que nos están viendo en YouTube, pues una disculpa enorme, pero ya estamos de vuelta y les recordamos que pueden participar, preguntar, estamos leyendo el chat, todo lo que nos pongan por allí, pues lo vamos a estar aquí comentando. Muy bien, chicos, pues vamos a empezar. No había pasado demasiado, unos cuantos minutitos, así que Damián, cuéntanos antes que cualquier cosa, ¿qué es el rol en línea? Ok, recapitulando, estábamos hablando de que básicamente podemos hablar de que es jugar juegos de rol a través de internet, a través de la comunicación que nos permite usar diferentes medios, ya sean escritos, hablados, incluso hasta a través de videos, a través de intercambio de imágenes y intercambio de archivos, para poder jugar, para poder sustituir la presencia física, para poder tirar los dados, para poder intercambiar como información, o el poder llevar como a nuestras historias y personajes y poder tener como las reglas a la mano. Todo esto pues utilizando los diferentes recursos que tenemos a través de la comunicación en línea. Correcto. Ya habíamos entrado un poquito en la discusión, en lo mero, pero Arnaldo, ¿quieres agregar algo de lo que dijo Damián? O ya de paso pasamos al siguiente punto, que es ¿desde cuándo surge el rol en línea? Que es en lo que nos quedamos. Hola a todos. Saludando otra vez. Y no, me parece que la introducción que hizo Damián es perfecta. Y sí, me parece que sería una buena idea ver desde cuándo surge el rol online. Que yo digo, el rol online comenzó, enseguida hubo internet. Porque como había dicho, nosotros los roleros siempre estamos buscando reclutar a alguien más. Sí, es como un hobby sectario, ¿no? Así hay que mientras más seamos, mejor, ¿no? Pero sí, definitivamente yo les decía que creo que no es posible saber exactamente cuándo surge el rol en línea, porque yo creo que en el primer momento en que dos personas se comunicaron y si esas dos personas eran roleras, empezaron a rolear, ahí tenemos el origen del rol en línea. Es verdad que habíamos dicho que ha habido como 3 etapas, ¿no? La primera etapa, la de los salones de charla, del famoso MIRC o el IRC, que por favor si alguien me puede compartir una pantalla porque nos estaban diciendo de que no saben de qué hablo, para los más veteranos. Los salones de charlas del IRC eran puro texto, nada de imágenes, nada de sonido, nada de nada, pero servían para conocer gente y platicar. Eran los abuelos de lo que hoy en día estamos haciendo, era la primera forma, ¿no? Y yo me atrevo a decir, yo la verdad nunca lo hice, aunque en esas épocas yo era muy, muy rolero, pero nunca se me ocurrió jugar rol por IRC. Era todo demasiado primitivo, demasiado básico. Y después había una segunda etapa, yo me atrevo a decir, que ya es una etapa donde hay
ahí nos está poniendo Damián, ese es el loguito del Mirk, la carita feliz. Creo que había otras plataformas, pero definitivamente el Mirk era la más popular. Por ejemplo, ahí Damián nos está enseñando eso que están viendo, eso era el Mirk, o sea, letras y letras. La tecnología más avanzada del Mirk era poner tus letras con colores, y eso era el futuro, ¿no? Pero ya después, posteriormente, exactamente, a la derecha las personas, creo que eso no ha cambiado demasiado, y aquí el chat. ¿Cómo nos entendíamos? Pues no lo hacíamos, ¿no? Era todo un caos, aunque la verdad es que tú puedes hacer tus charlas privadas con jugadores, 5 o 6 personas, ¿no? Pero bueno, a lo mejor alguien jugó definitivamente por Mirk. Damián, ¿tú llegaste a jugar rol por Mirk? Arnaldo ya nos dijo que no, que ni lo conocía. Por IRC como tal, no me llegó a tocar, pero sí llega a jugar a través de chats, que pues era básicamente el mismo principio. Tenía mucho que ver con como cierta etiqueta que se iba definiendo de que, cuando lo pongo de esta manera quiere decir que estoy hablando, y cuando lo pongo de esta otra quiere decir que estoy actuando, o cuando lo pongo de tal manera es que estoy pensando. Entonces, aunque los demás me lo están leyendo, no necesariamente quiere decir que ese personaje que están creando estaría enterándose de todo lo que yo estoy escribiendo. Sí, es una forma muy fácil para que se entienda como que el contexto en el que estás haciendo tu personaje, gritando, pensando, hablando. Es algo que, como dice, es algo que se aprende, que nadie te lo enseña, que se aprende realmente. Sí, eran las reglas esas de 2 asteriscos, 3 asteriscos, entre comillas, ¿no? Exacto. El ingenio del rolero es vasto, ¿no? Bueno, yo creo que después, donde definitivamente ya podemos empezar a hablar de un rol en línea en forma, es con los foros, ¿no? Que fue como la siguiente evolución. El foro, pues ya era una plataforma igual de texto, pero ya tenía otras funciones, como compartir imágenes, por ejemplo, como pues poner que las negritas, que las cursivas, ya era un formato de texto bastante más agradable, y yo creo que muchos de los que seguimos en el asunto del rol, jugamos rol por foro, estuvimos en uno o varias comunidades. Y pues, ¿qué nos puedes decir? A ver, Damián, ¿qué nos dices del rol por foro? Creo que una de las principales cuestiones que empezó a surgir muy importante fue el hecho de que ya no solo era algo, ¿cuál sería la palabra? Perdón. Momentáneo. O sea, se No es tan quedaba volátil, es algo más permanente. exactamente, o sea, ya no era nada más de, lo que chateamos y lo que hablamos y pues si te acuerdas y bien, porque si no, pues ya quién sabe dónde quedó. Ya había un registro permanente de que tú te podías meter y leer posteriormente las conversaciones de la gente que había estado chateando, que había estado roleando. Ya incluso se empezaron a meter a pequeñas aplicaciones, pequeños programas que te permitían tirar dados. Entonces ya no era nada más de, sí, tiré el dado en mi casa y me salió. No, pues ya era como, te conectaste a esta página, ya te apareció como la tirada. Entonces ya todos tenemos como ese registro de, ok, sacaste tanto, hiciste tanto. Se seguía jugando mucho con eso de la etiqueta de, cuando le pongo tal cosa es que estoy pensando, cuando estoy poniendo tal cosa es in character o out of character, o esto es de repente se empezaba a separar como por escenas, de que te metes a un subforo y esto es lo que pasa en este lugar. Pero si tú te metes a este otro subforo, es como el mismo juego, pero en otra localización o en otro tiempo o con otros personajes. Entonces ya se empezaba como a ampliar como más esa tridimensionalidad, por decirlo de alguna manera. Ya no era nada más como, bueno, es escrito y ahí todos a ver cómo nos lo imaginamos, sino ya, como dice Alexander, ya había más imágenes, ya había más recursos para empezar a compartir esas historias que estábamos empezando a imaginar. Sí, por ahí Arnaldo nos estaba compartiendo, ahorita a ver si lo vuelvo a poner, pero definitivamente, ¿no? Por ejemplo, el rol por foro tenía, pues, para crear comunidades, ¿no? O sea, tú, como bien dice Damián, tú te inscribías el rol por foro y ahí te quedabas inscrito. Entonces,
yo creo que igual dentro de la temporada de los foros hubo como varias subtemporadas porque los foros también fueron creciendo muchísimo. Yo recuerdo ya los últimos foros que ya tenían un abanico de ahí nos está enseñando Damián, Arnaldo, sí, perdón Damián, si nos puedes fijar la cámara para que los espectadores lo vean, pues como se dan cuenta ya es algo mucho más complejo, mucho más completo, ya hay avatares, reloj, imágenes, encuestas. Arnaldo, ¿tú jugaste rol por foro? Cuéntanos. Realmente no, rol por foro nunca jugué, pero cuando era, bueno, prácticamente un niño, sí me uní a muchos foros de que si juegos, de anime, series, cosas así, y sí estoy bastante unido a este mundo, que yo realmente le tengo mucho cariño a los foros, que para mí eso es un dolor que ya haya sido como que reemplazado por Facebook, por estas redes sociales. Yo, honestamente, yo prefiero los foros, a mí me encantan. Pues como todo, yo siempre he discutido que tenían sus pros y sus contras, pero pues sí, definitivamente son como un hijo de su época. Sí, y duraron varios años, o sea, realmente los foros en general fue un medio, un formato que duró casi 10 años, o sea, yo creo que hasta más, ¿no? Por ahí, Julio, un saludo, nos pregunta, dice, ni enterado que existía eso, donde yo vivo no juegan rol, es más, ni lo conocen, tuve una infancia muy callejera. Yo también, pero yo llegaba al foro. Yo llegaba a los foros en la noche, era lo que hoy en día son las redes sociales, ¿no? Lo que pasa es que las redes sociales son instantáneas, más que inmediatas, instantáneas, y el foro, pues tú publicabas, había que esperar que el otro te contestara, pero ahí estaba, ¿no? Yo creo que es el momento de decir que sí, yo entré al rol en línea sin saberlo, por la página de Efímero, dice, sí, es correcto, ¿no? Hoy es más efímero todo. Yo entré en la página, creo que muchos la conocen, y si Zona y si Seno y Roja nos están escuchando por allí, que son los fundadores de vampiro.com.mx, un saludo. Yo llegué, ese fue mi primer foro de rol, donde fue mi vida entera. Ahí se fue mucho de mi vida. Y sí, yo llegué a jugar, ¿no? Pues era obviamente un foro enfocado en Vampiro la Mascarada. Y había, ¿cómo se llamaban? Temas, no me acuerdo cómo se llaman los temas. Había que tema de vampiro, que de lobo, que de changeling. Iban saliendo los juegos, se iban incrementando. Y como no, había partidas, que claro, eran partidas escritas. Tú escribías, el máster a los minutos o a los días te comentaba, y ahí poco a poco ibas y me acuerdo que Vampiro tenía un chat IRC, porque hubo una temporada donde esas tecnologías como que se juntaban, como que no acababa de morir una y empezaba la otra, ¿no? Pues eso fue, yo guardo grandes recuerdos de vampiro.com.mx. Si alguien que nos está escuchando, tanto en vivo como en los comentarios, también estuvieron por allí, por favor déjenlo en los comentarios. Yo creo que para México y para Latinoamérica fue uno de los grandes foros de rol, donde muchos de los que hoy estamos nos conocimos o ahí empezamos. Esa es mi grano de arena. No sé, Damián. Mi caso fue relativamente similar. Yo tenía la cuestión de que yo de más chavito no tenía internet en mi casa. Entonces yo me acostumbré a ir al café internet, a meterme a los chats y a meterme a convivir y a platicar y a todo ese tipo de cuestiones, pero era como un ratito en la tarde nada más. De ahí pues fue pasando el tiempo. Me quedé un poquito con ese gusanito. Yo jugaba mucho en esa época, muy seguido rol en presencial, en mesa, pero de repente me quedaba como esa duda de, no, bueno, ¿qué tanto se podrá hacer a través de internet? Como que sí, yo me olía mucho el potencial que tenía. A mí me pasó que cuando ya estaba en la universidad sí teníamos mucho acceso de que en el salón de cómputo o en la biblioteca o en un montón de lados te daban como, te puedes meter a una computadora y conectarte. De repente en lo que iba y que iba a hacer una tarea y que me ponía a investigar y lo que sea, no, pues tengo un rato libre, todavía tengo una hora que matar antes de la clase, pues ¿qué hago?
pues a ver, me voy a poner a ver qué se me ocurre, qué puedo jugar en línea. Y me ponía a buscar, a ver, juegos en línea. Y me metía en un montón de jueguitos. Muchos eran juegos como de texto o como muy básicos. Y pues me gustaba mucho, a ver, quiero ver como qué hay de posibilidades de jugar de fantasía y como RPGs y cosas así. Y de repente, pues acabé cayendo en un foro, era un foro en inglés, que justo era como un foro muy, muy dedicado a los juegos de rol. Entonces ya empecé ahí a meterme, era así como de que no, pues regístrate y tienes como el registro de tu personaje y tienes como tus stats y vamos a empezar a chatear y a interactuar y vamos a jugar. Y de repente ya era de que no, bueno, ahora ya como que estas son las reglas del juego y ahora va a pasar esto y ahora aquello otro. Y en eso me di cuenta, no, pero esto no solo es para jugar, sino es un chat en general de otros cuates que están ahí platicando y charlando y lo que sea. Y que justamente eran cuates muy interesados en los juegos de rol y que empezábamos a platicar de otros juegos de rol, que empezábamos a platicar de nuestras experiencias y empezamos a jugar mucho, justamente como inventar nuestros sistemitas para jugar en foro. Más allá de hablar y escribir, pues sí era como de, no, pues así se van a resolver las acciones, y esto va a pasar, y esta va a ser la ambientación, y este va a ser el mundo, y así es como tienes que crear tu personaje, y estos van a ser los stats. Y de ahí empezamos a desarrollar y desarrollar y desarrollar. Que dicho sea de paso, eso fue lo que a mí me acabó decidiendo a pasarme a todo este ambiente del diseño de juegos de rol. Yo empecé diseñando mis juegos en foro, de ahí empecé como con la idea de, bueno, en esa época yo jugaba Dungeons and Dragons, bueno, ¿qué pasaría si yo inventara mi propio juego? No solo de una ambientación de Dungeons, sino un juego totalmente hecho por mí. Y ya de ahí pues empecé a experimentar y a averiguar y a meterme en internet y a conocer qué otras cosas estaban haciendo otras personas, qué les podía aprender, qué les podía copiar y eh, cómo podía hacerlo a mi modo y con mis recursos y posibilidades. Perfecto, Daniel. A ver, antes de continuar, dos aportes. Damián, si le puedes enfocarnos la cámara aquí en lo que Arnaldo nos está compartiendo. ¿Hecho? Que para buena suerte, Arnaldo nos está compartiendo un foro que es Web Vampiro. Web Vampiro es una comunidad de rol en línea hermana en España. Debo decir que yo soy gran fan de ellos, me he hecho casi todos sus videos. Y una de las cosas curiosas, para que vean que esto no, no está tan segmentado, los foros de la fecha están activos. Nosotros ahorita estamos hablando un poquito como si los foros fueran cosa del pasado, que yo creo que definitivamente el gran boom de los foros sí era o sea, ya pasó, pero todavía algunos están activos y ahorita, como pueden ver en la pantalla, pues hay mucho. Web Vampiro es uno de los grandes foros de rol en español, ¿no? Entonces, pues si se quieren dar una vuelta por allí, es Web Vampiro, lo pueden encontrar fácilmente, y ahí Arnaldo nos está enseñando un poco. Y dicho sea de paso, un saludo a Dark Jester, que yo no sé cómo lo hace, pero siempre aparece en las asambleas. Dark Jester, un saludote. Muchas gracias por siempre estar con nosotros. Y pues igual, te recordamos que si tienes dudas, preguntas, comentarios, pues escríbeles ahí en la cajita del YouTube. Muchas gracias, Arnaldo. Yo sé, Damián, que te mueres de ganas de hablar de los foros de La Forja, de Salgan al Sol, pero antes de eso, Arnaldo, ¿algo que quieras tú comentarnos con respecto al rol en foro? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ya nos dijiste que tú no jugaste por allí. No. Más que todo era, sí, no, eso yo entiendo que era más que todo, no era como que en tiempo, ¿cómo decirlo? No era tanto en tiempo real. Eso es lo que a mí me... Sí, claro. Entiendo. Sí, habría que estarle dando refresh a ver si ya te contestaban, ¿no? Sí. Ya después inventaron que te avisaba, ¿no? Que te contestaban. Y por ejemplo, en las noches, que creo que todo el mundo se conectaba, pues era mucho más fácil, ¿no? Pero había unas cosas por allí. Yo creo que nos detenemos un poco aquí porque un servidor, Alexander y Damián, que es pues, uno de mis grandes amigos de la vida y cofundador de Penumbra conmigo, pues nos conocimos en un foro.
Desde ahí surge esta complicidad. Es un foro en inglés, había un foro muy, muy famoso porque hay que decir que los foros facilitaron mucho el intercambio de información. Ya no tanto era jugar, que sí, jugabas, pero se subían enlaces, artículos y ya se quedaban ahí, ya era algo más permanente. Entonces empezaron a construir comunidades y una de las comunidades más fuertes en inglés fue una que se llamó La Forja, The Forge en inglés, ahorita que Damián nos cuente un poquito, pero La Forja fue una comunidad especializada en el diseño de juegos de rol, ya no tanto para jugar, sino para pensar en qué hacía un juego de rol funcionar, ¿no? Y en español hubo como un reflejo que se llamaba Salgan al Sol, y de aquí igual les mando un gran, gran saludo a todos nuestros compañeros que por muchos años estuvimos nosotros en el foro de Salgan al Sol, y allí Damián y yo nos conocimos porque íbamos a hacer un juego de Matrix. Así nos conocimos, íbamos a hacer un juego de Matrix. No, yo creo que Arnaldo eso no es, porque The Forge es en inglés, no sé si todavía sigue vigente, pero bueno, Damián es el gran experto. Damián, háblanos de The Forge y de Salgan al Sol. Ok, primero, sí, definitivamente ya es un foro muerto. Que yo sepa, no lo han eliminado, todavía está guardado en alguna parte, pero ya es un foro cerrado, ya no puedes agregar más temas. Básicamente, estamos hablando de que era un foro en donde su fundador, el famoso o infame Ron Edwards, empezó a hablar mucho de sus análisis y su experiencia jugando, pero sobre todo diseñando rol. Él tenía mucho la filosofía. ¿Por qué a veces que jugamos son unas sesiones increíbles, maravillosas, fantásticas, divertidísimas, inolvidables? ¿Y por qué en otras ocasiones con el mismo juego, con las mismas reglas, con el mismo grupo de personas, con las mismas condiciones, y es la sesión más aburrida y más sosa y más olvidable de la vida? Entonces a él se empezó a meter mucho a la cuestión de decir, bueno, vamos a estudiar no solo el rol como un conjunto de reglas mecánicas, no solo un conjunto de tira dados y hace estadísticas y saca matemáticas, sino ya verlo como un poquito más allá, como una actividad social, como una dinámica lúdica, como una interacción entre los participantes y no solo entre los personajes o entre los avatares virtuales con los que estamos jugando. Eso Perdón, le permitió, ¿sí? No, nada más ahí que Arnaldo nos lo está enseñando y hay que mandárselos. Exacto, ahora sí, perfecto. Estamos hablando de que empezaron a desarrollar sus propios juegos, empezaron a, como decía Alexander, intercambiar información. Miren, esto es lo que yo estoy diseñando, esto es lo que yo estoy inventando, estas son mis teorías, estas son como estos ensayos que yo he estado desarrollando. Y de ahí, pues, justo se empezaron a dar cuenta de que había muchos procesos paralelos. Hay un término muy común, entre comillas, que es el llamado Fantasy Heartbreaker, que básicamente se refiere a como un poquito con esa idea de un cuate que era súper fanático de los juegos de rol, que empezó a crear su propio juego de rol, que era un poquito como, yo voy a hacer el próximo Dungeons and Dragons, yo voy a hacer el mejor juego de fantasía del mundo. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues yo voy a inventar mis reglas y yo voy a mezclarlo, yo voy a meterlo, y hacían, luego se pasaban años desarrollándolo y años jugándolo con sus amigos y años preparándolo, hacían como todo el trabajo de vamos a escribirlo y vamos a publicarlo y vamos a financiarlo y voy a gastarme los ahorros de mi vida para imprimir los 2,000 ejemplares que yo requiero para poderlo hacer y ya los tengo todos guardados en cajitas en el sótano de mis padres. Ahora me falta venderlo. Y resulta que a la hora que llegaba el público lo empezaba a extender y lo empezaba a querer vender, llegaba alguien, leía el manual y decía, sí, no, es lo mismo de todo mundo, esto ya lo he leído antes, no me interesa comprártelo, tu juego no es bueno. Y ahí es donde venía como ese heartbreak, se me rompió el corazón de mi juego fantástico, bonito, maravilloso y me estás diciendo que no sirve. ¿Por qué no sirve? Pues si yo llevo años jugándolo con mis amigos y ha sido fantástico y maravilloso y divertidísimo. Esta gente de Forge se empezó a dar cuenta que es que a veces
Lo que hace que un juego funcione o no, no tanto son esas partes mecánicas y esas reglas clásicas, sino es qué le estamos aportando, cómo estamos lidiando con diferentes situaciones emergentes, situaciones sociales, situaciones contextuales, situaciones de temática o de los medios que estamos utilizando. De ahí obviamente pues empezaron a surgir como esa cuestión de, bueno, ok, gracias al internet, gracias a esta maravilla, ya no necesitas gastarte los ahorros de tu vida, ya puedes tener un PDF gratuito que tú lo estás publicando en internet y a lo mejor no vas a ganar mucho, pero te pueden leer en Argentina o en Inglaterra o en Alaska o en donde sea que se te ocurra y tienen acceso a ese juego, a esas reglas que obviamente, por otro lado, eso también te da como esa interacción de toda la retroalimentación que te da toda esa gente. Oye, mira, yo probé tu juego, lo jugué y me pasó esto y tuve esta experiencia y esto nos divirtió y esto no funcionó. Ah, bueno, ya a ti como diseñador te da como ese contexto de, ok, es que no lo jugaste como debería, no lo jugaste como yo pensaba que lo debías jugar. ¿Por qué? Ah, bueno, es que a lo mejor algo me faltó explicarte o algo yo sí estoy haciendo que no se vio reflejado en ese juego, en ese manual. Eso obviamente permite el hecho de decir, bueno, vamos a tratar de, entre comillas, reglamentar todas esas cuestiones de manera Sí. que cualquier persona en cualquier parte del mundo pueda jugar como yo esperaría y como yo quisiera que pudieran jugarlo. Damián, si no me equivoco, varios juegos famosos o varios juegos exitosos, por decirlo, salieron de The Forge. ¿Nos puedes decir más o menos como cuál? ¿Algunos que te recuerdes? Pues mira, obviamente hay cientos, hay muchos muy variados. Estamos hablando de cuando empezó toda esta explosión de los juegos indies. Fue un poco como en respuesta de las broncas que había con toda la cuestión de la metatrama, con el mundo de tinieblas, con todo este pleito en las broncas que tenía TSR en esa época con Dungeons and Dragons, que empezaban a sacar juegos de lo que se les antojara y ya bajaban mucho la calidad. Entonces, pues empezaron a explorar, bueno, a ver, yo quiero jugar completamente diferente a lo que todos los demás han estado haciendo. Yo voy a inventar mi juego de cómo sería la interacción entre un hechicero y su demonio con el que acaba de hacer un pacto para obtener poderes. Entonces, de ahí el famoso Ron Edwards creó su juego Sorcerer, un juego de horror personal muy, muy enfocado justamente a como esa interacción entre estos dos personajes, como esta interacción asimétrica y cómo a través de ciertas reglas pues, tú puedes moderarlo para que sea un juego divertido y que nos dé historias muy narrativas, muy impactantes. Eh, de ahí, de las primeras generaciones, estamos hablando de eh, Paul Sega con su juego My Life with Master. Estamos hablando de Vincent Baker con un montón de juegos, empezando por In a Wicked Age, Poisoned, Dogs in the Vineyard. Ya posteriormente, ya como por las últimas épocas de The Forge, vino Apocalypse World, que fue otra pequeña revolución, pero eso ya fue como muchos, muchos años después, cuando ya esto ya había explotado completamente. Un poco en paralelo tenemos también los famosos juegos de Burning Wheel del diseñador Luke Crane, que también esto empezó como su respuesta a Dungeons and Dragons, de cómo yo lo quiero jugar, cómo lo quiero mejorar. Y él se enteró de The Forge y se enteró de, esos güeyes están haciendo otras cosas, pero no, ellos están equivocados. Yo sí sé la respuesta, yo sí sé la manera de hacer bien las cosas y se los voy a demostrar con mi juego. E hizo un juego larguísimo, complicadísimo, lleno de reglas, muy narrativo, pero como muy vasto. Posteriormente, en años siguientes, él mismo ha aceptado muchas veces que él llegó a decir, no, pues es que eso que yo negaba y que decía, no, ellos no saben, pues sí, en realidad, o estaban diciendo lo mismo que yo con otras palabras, o es que en ese momento no entendía a qué se referían, y cuando lo entendí fue, pues sí, tienen toda la razón. Y de ahí obviamente pues empezó a extender en el mundo. En los países de habla hispana fue como más
más lento, llegó más tarde toda la evolución, pero pues, justo empezó a haber unas pequeñas comunidades que pues, sí se empezaron a acercar y empezaron a investigar y empezaron a crear sus propios juegos. La ya mencionada Salgan al Sol, pues fue justo una de estas comunidades, de estas respuestas. Y ahí el caso curioso es que se empezó a dar mucho como esa separación entre los tradicionalistas. Me gusta jugar como toda la vida y a mí me gustan los juegos clásicos y a mí me gustan estos juegos más mainstream y más conocidos y más comunes. No esos juegos raros y experimentales y con reglas extrañas y que yo digo que no funcionan y que no nada más son en esa época no eran hipsters, pero el equivalente de, ay, nada más están queriendo ir en contra de los demás para sentirse más que los demás. Bueno, pues sin duda alguna fue pues, una temporada que duró mucho, porque ahorita estoy viendo acá que ¿Aló? A ver, parece que perdimos a nuestro compañero Alexander, pero bueno. de juegos de rol, ay, se me fue ahorita el nombre, ahorita el Game Chef, si no me equivoco se llamaba, y justo estoy viendo que su última entrega fue en el año 2012, o sea que realmente no tiene tan poquito, ¿no? Ajá. Sí, de hecho, justo empezó en The Forge, pero posteriormente se independizó y muchos años siguió de manera independiente y con otros organizadores y con otras dinámicas. Sí, pues bueno, entonces, sin duda alguna, el rol por foro fue muy, muy extenso. Yo también ya, como una acotación, diré que había una página en rol en español que se llamaba Ten Café, donde la verdad es que hacían auténticas maravillas. O sea, llegaron a dominar el formato a tal punto que había imágenes, ya en esos tiempos ponían música, y lo único que les faltaba era como esta interacción uno en vivo, pero bueno, sin duda alguna el rol por foro, y por ahí también hay que hablar de los blogs, porque los blogs, aunque no eran para dar reflejos, muchas mesas, muchas partidas, tenían su propio blog, que era como una forma de irlo como dejando para la posteridad, ¿no? Y ahí Arnaldo nos está enseñando, no sé cómo llegaste ahí, Arnaldo, uno de mis blogs, el blog de Tierras Vacías. Sé que Damián tiene uno por ahí escondido, necesito que me lo pase. Claro. Pues, bueno, ahí, bueno, a ver, en pausa tanto, nada más para explicar un poco. Tierras Vacías es un juego de rol que yo estoy ya diseñando en etapas finales, ya básicamente falta la ilustración, pero ahí precisamente era mi blog como para ir como, ¿cómo decirlo? Como posteando los avances o las ideas o un poquito así, ¿no? Obviamente es un formato antiguo. Arnaldo, yo te lo digo, yo tenía años que no veía este blog porque ya me pasé a Facebook, ¿no? Así que era mi diario de diseñador, pero bueno, también los blogs eran bueno, qué memorias y qué recuerdos. Pero bueno, chicos, lamentablemente, bueno, hay que hablar, hablemos muy brevemente de Salgan al Sol, recordemos que esto, nos faltan varios puntos, pero rápidamente Salgan al Sol era lo que nos contó Damián de la Forja, ya no existe, ya está caída la página, pero en español. Y ahí surgieron varias cosas, y por ahí están viendo también un blog de Damián. A ver, Damián, cuéntanos brevemente qué es la Torre del Profeta. Pues justamente en las épocas en que yo me empecé a meter a Salgan al Sol, pues yo estaba empezando a descubrir esto de los blogs y de, ay, tienes una manera de publicar y de dejar como ese registro permanente de las conversaciones que tú estás teniendo y de las ideas que te están surgiendo. Entonces igual yo lo agarré como diario de diseño. Ok, a ver, yo estoy inventando estos juegos, entonces aquí voy a vaciar las reglas y los settings y las ideas y los conceptos de todos mis proyectos y de mis ideas. Originalmente, según yo, ahí iba a desarrollar juegos de mesa y juegos de rol y juegos de video y historias de ficción y demás y demás.
Pero pues al final pues yo me enfoqué mucho justo en esta parte de los juegos de rol, diseñar mis propios juegos y analizar y estudiar la teoría detrás del diseño de los juegos. Eh, Justo como retomando esta cuestión de Salgan al Sol, era mucho como empezar a decir, ok, alguien ya ha pensado, ya ha estudiado cómo diseñar juegos de rol. No tiene uno que reinventar la rueda. Vamos a estudiar lo que otros ya han dicho, lo que otros ya han estudiado. Vamos a entender a qué se refieren, qué es lo que están explicando, justo para que no nos pase lo mismo que le pasaba a Ukraine de, ay, no, ellos no saben, ellos nada más se lo están inventando. Pues a lo mejor sí, pero a lo mejor no. No es que encontramos ya el hilo negro, pero sí nos da como ese contexto de qué está pasando detrás de cada una de las tiradas de dados que nosotros estamos haciendo. O igual, regresando a lo de Ron Edwards, ¿por qué a veces funciona y por qué a veces no? ¿Por qué a veces es divertidísimo y a veces es de lo más aburrido? Pues porque hay muchos factores involucrados, porque hay muchas variables que tiene uno que tomar en cuenta y mientras más las analices y mientras más le des herramientas a los jugadores para enfrentar a los posibles problemas mientras estamos jugando, más fluido va a ser todo el juego y pues más fácil va a ser que al final la experiencia sea positiva para todos los involucrados. Yo tengo una duda. Perfecto. Pues, adelante, Arnold. ¿Qué es el rolero de hierro? Uy, bueno, El, ya. Para no desviarnos mucho, vamos a tratar de resumirlo, pero básicamente estamos hablando de que fue un concurso de diseño de juegos de rol. Ya mencionó hace rato Alexander el famoso Game Chef. Este era un concurso en inglés de diseño de juegos de rol. Básicamente era como... ¿alguna vez han visto el famoso programa del Iron Chef? Iron Chef. En donde les dan como una serie de ingredientes secretos especiales y ellos tienen que inventarse una X cantidad de platillos con esos limitantes. Este concurso empezó a desarrollarse para decir, ok, vamos a darte unos ciertos ingredientes y tú tienes que inventar tu propio juego de rol. En Salgan al Sol empezó como la idea de, está genial, está maravilloso ese concurso, no hay nada igual en español. Vamos a inventarnos nuestra propia versión. Vamos a hacer nuestro juego de creación de juegos, que fue el famoso Rolero de Hierro. Este juego, este concurso empezó de la manera más informal a través de simplemente los que participaban en este foro. En la primera emisión creo que fueron 7 los participantes y pues eran juegos muy amateur, muy improvisados, pero pues bastante interesantes y divertidos. Conforme fueron pasando los años, empezó a volver como una tradición de, cada año vamos a hacer este concurso, vamos a hacer esta emisión y vamos a empezar a complicarnos las cosas y vamos a hacer requisitos más específicos y vamos a hacer temáticas más particulares y vamos a tratar de juntar una mayor cantidad de juegos interesantes, diferentes, extraños. Dicho sea de paso, yo por ahí si mal no recuerdo, tercera emisión de este concurso, me acabé uniendo a la organización del concurso y como por ahí del 5.º año, ya prácticamente los que iniciaron con esta organización se habían tenido que salir por cuestiones personales y yo me quedé como organizando este concurso hasta su última edición, que fue la 10ª. Fueron 10 años de concurso. Tengo una pregunta. Estoy viendo y lo están viendo nuestros compañeros aquí, que el banner de la cabecera dice Rolero de Hierro, el sitio oficial del único concurso de diseño de juego de rol que es más peligroso que tener a Trump como presidente. ¿Cuándo pusiste ese header? Empezó a ser un juego de palabras, o sea, era como el Rolero de Hierro. No, pero me refiero a que es profético, en el sentido de que el concurso de diseño de juegos de rol, el chiste. Aló. Creo que Damián se nos cayó otra vez. Arnaldo, ¿puedes confirmar? Sí. Bueno, no lo oigo. Sí, no lo oigo. Sí, okay. Parece. Vamos a confiar. Nos quedamos con la duda de por qué Trump no... Sí, sí, exactamente. Es que está como que ya nos está hackeando la CIA porque descubrimos
Sí, no Sí, sé no, por qué es que, tenía. es que- Es que hay que decir que ese concurso también ya su última entrega fue hace varios años, entonces no es que lo puso ahorita hace poco, ¿no? Entonces Ok. no fue así. Entonces, wow. Pero bueno, a ver, dicen por ahí que el show debe continuar y si Damián, que es el que está transmitiendo, se nos fue, pues ojalá esto siga en vivo un rato, pero a ver, vamos a esperar un poquito. Por ahí ya nos está diciendo la comunidad. Parece ser. Un rato, pero a ver, parece ser que seguimos en vivos, chicos. Una Sí, disculpa. seguimos en vivo. Bueno, parece que ya Perfecto. hablamos suficiente de los foros, realmente. Claro, sí, sí, sí. Así que vamos a dar Eh, primero, ¿cuáles son las principales herramientas que tenemos? Ya estamos en la época Internet 2.0, como habías dicho. ¿Cuáles crees que sean las principales herramientas para jugar rol en línea, Alexander? pues sin duda alguna hemos visto una explosión porque los medios, hubo como un salto, ¿no? O sea, de pasar al rol en texto, porque después de todos los foros, por más herramientas que tuvieran, seguían siendo puro texto y las imágenes solo eran para apoyar el texto. Hubo un salto cuando el Internet se masifica, cuando las conexiones a Internet son más rápidas, cuando comienzan a surgir los sistemas de video, de audio, las videollamadas, hay un salto brutal porque ya no solo es de yo estoy escribiendo en mi computadora, sino es ya estoy hablando con alguien en tiempo real, ya le puedo mostrar cosas en la pantalla, ya puedo poner cosas en mi bocina y ya esa persona los está viendo y él puede hacer lo mismo, ¿no? Desde mi punto de vista, de una forma personal, yo creo que esta explosión de los juegos de rol en línea viene aproximadamente hace unos 4, 5, 3 años por acá, donde estas cosas se comienzan a masificar y tenemos la presencia de Facebook, tenemos la presencia de YouTube, tenemos la presencia de muchas redes sociales que nos ayudan, ¿no? Eh, las, este, las principales, eh, las principales herramientas, yo creo que sin duda algunas son las redes sociales, porque allí es donde conoces a la gente, ahí es donde nos juntamos, nos hablamos, compartimos, ahora sí en tiempo real, libros, música, juegos, enlaces, imágenes, Sí, y ahí y es prácticamente, bueno, es prácticamente donde nos hemos conocido. Bueno, al menos yo a ustedes, sí, por redes no, sociales. correcto, ¿no? O sea, sin duda, o sea, el alcance de las redes sociales, si antes tú en un foro podías conocer una decena de personas, pues ahora puedes conocer Cientos, cientos de sí. personas, ¿no? Cientos de personas en nada. Por ejemplo, la comunidad de juegos de rol México, que es una de las más grandes a la que yo pertenezco, tiene 3,000 miembros, ¿no? Penumbra, que es una comunidad muy joven, tenemos casi los 700 miembros, ¿no? No sé, Arnaldo, si tú por ahí de tu lado tengas otra comunidad en redes sociales. Hay Eh, una que de hecho es una comunidad que estaba en foro y se trasladó a red, se llama El Calabozo Criollo. Es realmente una de foro, ¿cómo se llama? De rol, pero de venezolanos. O sea, para ser parte de rol físicas venezolanas. Entonces, ella era un foro que todavía está activo, todavía está activo, pero ahora se trasladó al Facebook. sí, es que sin duda alguna el Facebook es el punto de reunión del mundo, ¿no? O sea, nos guste o no, ¿no? Y se puede ir reflejando. Por ejemplo, nosotros en Penumbra, el Facebook es nuestro principal punto de unión, pero tenemos YouTube, tenemos Instagram, tenemos Discord, ¿no? Contestando a tu pregunta, ¿cuáles son las principales? Pues yo creo que las redes sociales, eh, los mecanismos para tener videollamadas, llámese Skype, que ahorita está un poquito en desuso, llámese Google Hangouts, que nos permiten hacer cosas como esta, ¿no? Y lo interesante ahora es que esas herramientas se han empezado a intercalar, ¿no? O sea, por ejemplo, YouTube se une con Google y ahora nuestros Hangouts pueden ser transmitidos en YouTube, podemos poner los enlaces en Facebook. Y eso, digamos que estos mecanismos no fueron creados para eso. O sea, el Skype no fue creado para jugar rol. El Google Hangouts no fue creado para jugar rol,
pero como bien dice Arnaldo, el rolero es muy ingenioso y nos ha permitido pues aprovechar esas herramientas. ¿Y qué pasa? Que empiezan a surgir un montón de comunidades en Facebook de rol en línea, ¿no? O sea, de pronto alguien se da cuenta, espera, por Facebook puedo hacer videollamadas, puedo pasarles a mis amigos el Google Hangouts, pues podemos jugar rol. Y yo creo que de unos 3 años para acá, esto comienza a masificarse yo me atrevo a decir la palabra, al fenómeno que es hoy en día el rol en línea, ¿no? Sí. Y hasta ahí fue a donde pudimos llegar esa noche. Lástima, la plática se estaba poniendo muy buena. En fin, ya tendremos en un futuro no demasiado lejano nuevas asambleas para poder seguir hablando de este tema y de muchos otros al estilo. Muy buenas noches a todos y muchas gracias por su atención.